¿Cómo están? En un contexto de incertidumbre, de caos, de pesimismo que normalmente acompaña las situaciones de crisis, como las que vivimos actualmente con la pandemia del coronavirus, surgen posiciones radicales. Algunas de estas posiciones en el Perú vuelven a hablar, porque no es un tema nuevo, de cambiar la Constitución peruana. Yo me pregunto, ¿es un cambio de la Constitución peruana la política fundamental que requiere hoy día nuestro país para generar ingresos, empleo, inversión, para mejorar la educación y la salud pública? ¿Tenemos que cambiar la Constitución para eso? ¿O tal vez tenemos que cumplir la Constitución vigente? Por supuesto que una Constitución es perfectible en el tiempo y como todo instrumento jurídico tiene que ir evolucionando en función de los cambios que tiene la sociedad, la economía en el Perú y en el mundo. Pero cambiar la Constitución. Artículo primero de nuestra Constitución vigente. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Se cumple? Yo no creo que se cumpla. ¿Acaso cuando tomamos medidas de política pública o cuando se dan lindos discursos, se está pensando realmente en el bienestar de la gente o se está pensando en su voto? ¿O se está pensando en cómo va a responder a una encuesta pasajera y coyuntural? La persona humana, el fin supremo de la sociedad y del Estado. Si solo los proyectos de ley que plantea el Parlamento, si solo las decisiones del gobierno o de los municipios fueran pensadas en este primer artículo, las políticas públicas cambiarían sustantivamente en el Perú y para bien. Segundo artículo que quiero reflexionar con ustedes, artículo 58, régimen económico de la actual Constitución. Dice que en el Perú rige una economía social de mercado, repito, una economía social de mercado, no una economía de libre mercado, no una economía estatal o centralmente planificada, no, una economía social de mercado. Y hoy día cuando escucho estos debates, entre otros, del cambio constitucional, lo primero que se pide es un cambio del régimen económico porque la economía del libre mercado no debe funcionar. No es la economía del libre mercado la que está en nuestra Constitución. Por lo tanto, no es el cambio constitucional el camino. El cambio que debe hacerse es en la manera de entender la política pública. ¿Qué es una economía social de mercado? Como la inventaron los primeros que hablaron de este concepto de asignación de recursos en Austria, en Alemania y en muchos países que la aplican. Es una economía donde el mercado libre es el motor de la economía. La iniciativa libre con la inversión que genera el crecimiento y que genera el empleo con derechos y genera los ingresos necesarios para salir de la pobreza y mejorar el bienestar. Es el mercado, la oferta, la demanda, el que desarrolla esa tarea importantísima. Sin embargo, la economía social de mercado considera que el mercado por sí mismo no soluciona todos los problemas. Entonces, hay parte de los problemas que tienen que ser atendidos por el Estado. Por ejemplo, la pobreza. El mercado por sí mismo no resuelve el problema de la pobreza. El crecimiento ayuda a bajar la pobreza, pero la pobreza absoluta, la desigualdad inicial, esa no se resuelve con el mercado. Eso requiere políticas públicas específicas, políticas sociales efectivas, directas, requiere políticas de capacitación, de educación adecuadas, requiere políticas que distribuyan mejor el ingreso a través, por ejemplo, de los impuestos. Eso es trabajar por disminuir la pobreza y la desigualdad, pero manteniendo al mercado en su tarea. Y esa es una responsabilidad de un Estado que en nuestro país no funciona bien. El Estado en nuestro país es un Estado lento, burocrático y en muchos aspectos corrupto y poco transparente. Entonces, este Estado tiene que cambiar, pero no para convertirse en un Estado empresario, un Estado que controla, un Estado que hace estatificaciones o nacionalizaciones. Ese tiempo ya pasó. Para los más jóvenes quiero decirle que el Perú ya pasó por muchos años por esas experiencias. ¿Y saben cuál fue el resultado? Negativo. Aquellos a quienes que se quería beneficiar terminaron siendo los más perjudicados. Los más pobres fueron los más perjudicados. La clase media fue la más perjudicada. Entonces, el Estado tiene que cambiar. Para empezar, el Estado tiene que regular cuando el mercado no funciona bien, cuando hay abuso, cuando hay posición monopólica, cuando se contamina el ambiente,
pero tiene que regular. Regular no es tener la propiedad, regular es hacer respetar las normas y lograr que lo que se hace sea algo que no perjudica a la población. Se cumplen las normas, no se perjudica a la población, no se contamina y entonces se está regulando adecuadamente. Y el Estado peruano tiene que mejorar su regulación sustantivamente. Entonces, economía social de mercado, mercado motor de la economía, inversión libre, 80% de la inversión es privada y solo 20% es pública, y un Estado que regula cuando hay abuso, que regula cuando se generan condiciones monopólicas, un Estado que entra en las tareas que el mercado no atiende, la pobreza, la desigualdad, una buena educación, una salud pública de primera que estamos viendo que no tenemos, una infraestructura adecuada. Entonces, no hablemos de cambiar la Constitución, no gastemos tiempo en eso que incluso nuestra propia experiencia nos enseña que no debemos repetir como eslogans o como planteamientos. Más bien cumplamos la Constitución. Y yo propongo que solamente el debate rija sobre 2 artículos. El artículo primero, la persona humana, el fin supremo de la sociedad y el Estado, y el artículo 58, la economía social de mercado, con un mercado que funcione bastante bien y cuando no funciona, el Estado regula y en lo que no tiene que ver el mercado, el Estado provee servicios públicos eficientes. Muchas gracias.